Hola, mi nombre es Fanny Evelyn San Juan Martínez, soy de la carrera de programación y el día de hoy les voy a explicar JavaScript. De este vamos a hacer 3 temas, cada tema tiene subtemas. El primer tema es introducción y sus subtemas son qué es JavaScript, los orígenes de JavaScript, estándares, formas de incluir código JavaScript, etiqueta NoScript, posibilidades y limitaciones, JavaScript en los distintos entornos. En el segundo tema, que es un script, las sentencias, las palabras reservadas, documentando nuestros programas, la sintaxis de JavaScript, nuestro primer script. El tercer y último tema es elementos de programación básica, que es las variables, los tipos de datos, el alcance de las variables, los arrays, input y prompt, operadores como asignación, incremento, decremento, lógicos y aritméticos. Vamos a empezar con el primer tema y vamos a seguir con sus subtemas. Lo que voy a hacer básicamente es leerles lo que es un JavaScript y explicarles con mis propias palabras lo que es. ¿Qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de los denominados lenguajes de scripting. Es por esto que no podemos definir JavaScript como un lenguaje de programación en un sentido estricto. Pero sin embargo, sí nos permite crear páginas dinámicas con algunos efectos realmente interesantes y que mejoran considerablemente su aspecto. Tratándose de un lenguaje de script, los programas que realicemos no necesitarán ser compilados. Los lenguajes de scripting son lenguajes interpretados. Cuando trabajemos con JavaScript, escribiremos nuestro programa y podremos ejecutarlo de forma directa sin necesidad de hacer nada más. Esto quiere decir que podemos ir ejecutando el programa en el dispositivo que lo estemos haciendo y ir viendo en qué estamos mal o algo así sin necesidad de estarlo transportando a algún otro lugar y tardar un poco más haciéndolo, sino que pues es más fácil ya ejecutarlo ahí mismo, ver los errores y corregirlos ahí, y nos permite pues darle una mejor presentación para que sea más interesante para el usuario. El segundo subtema es los orígenes de JavaScript y dice: en un principio se creó HTML para permitir el manejo de los distintos elementos que pueden aparecer en una página. Con el tiempo, sin embargo, se fue haciendo insuficiente para cubrir las necesidades que iban apareciendo a medida que éstas se hacían cada vez más sofisticadas. En los 90 se creó Java, que supuso un gran avance en esta tecnología. Java permite desarrollar pequeños programas que se incrustan en la propia página, llamados applets. Fue desarrollado por Sun Microsystems. Más tarde, Brendan Eich, de Netscape, también desarrollaría LiveScript, al que llamó al comienzo Moncha, y que es el antecedente de JavaScript. Netscape 2.0 fue el primer navegador capaz de interpretar JavaScript. Más tarde le seguirán los de Microsoft. Hoy día, y como consecuencia de su creciente popularidad, cualquiera de los modernos navegadores tiene capacidad de interpretar los scripts de JavaScript. Tenemos que dejar claro que aparte del origen común y cierta similitud en el nombre Java y JavaScript, son dos lenguajes diferentes. Esto quiere decir que Java es un lenguaje y JavaScript es otro que tienen alguna similitud
para alguna función, pero se utilizan de manera diferente. El siguiente subtema es estándares y dice ECMA significa una asociación de manufactura europea en computadoras. Es una organización cuyo objetivo principal es el desarrollo de estándares y reportes técnicos con la finalidad de facilitar la creación de estándares en el uso de las tecnologías de la información y telecomunicaciones, promover su uso y en el posible hacerlos públicos en los distintos medios. Es una organización de ámbito internacional. Por ello, desde 1994 pasó a denominarse ECMA International. A mediados de 1997 publicó la primera edición del estándar ECMA 262, que definió el ECMA Script. Dicho estándar fue en realidad el adoptado por Netscape para diseñar JavaScript. Más tarde, el estándar ISO EC-16262 incluyó algunas pequeñas modificaciones. Esto significa que nos facilita el uso de las tecnologías para crear lo que dice ahí, que nos da una mejor facilidad para modificar cualquier cosa de JavaScript. El siguiente subtema es formas de incluir código JavaScript. En esto van a ser como que pasos, como bien lo dice, para incluir un código en JavaScript. Y van a venir unos ejemplos de cómo puede ir dentro de un documento propio de HTML y más cosas. Si usted es usuario de Windows, ya dispone de todo lo que necesita para comenzar a trabajar con JavaScript. Un usuario de Windows es que cuenta con Word, con bloc de notas o cualquier editor de texto. En un principio es válido el bloc de notas de Windows. Ahora bien, existen editores más completos y que le facilitarían la tarea de escribir el código. Eso sí, no olvide guardar el archivo con la extensión adecuada. Si nosotros guardamos un archivo con una extensión mal o pensamos que está bien escrita, no nos va a agarrar el código porque estamos iniciando de guardarlo de una manera inadecuada. Por eso debemos checar que esté bien acomodado y que se guarde en donde nosotros queremos, con el nombre que queremos y todo eso. Sería aconsejable que tuviera al menos algunas nociones básicas de HTML. Daremos por hecho que es así. Y aunque es impredecible incluir código HTML en los ejemplos, no nos detendremos en explicarlo. De aquí es dentro del propio documento HTML. Aunque podamos poner nuestro código JavaScript en cualquier parte del documento, es recomendable que lo incluyamos al inicio, en la cabecera del documento, dentro de la etiqueta. En cualquiera de los casos, deberá siempre comenzar por la etiqueta y acabar para identificarlo. Además, deberá llevar el atributo type. En el caso de JavaScript, es text/JavaScript. Y aquí siempre tenemos que iniciar con el HTML y cerrar con HTML. Cada cosa que nosotros vayamos abriendo se tiene que ir cerrando, porque si no esto también generaría errores en el código y pues
no funcionaría. Aquí viene un ejemplo de lo que es dentro del propio documento HTML. Aquí viene head, el título, el mensaje que va a recibir, la alerta y las cosas que se utilizan para JavaScript. Aquí viene un texto que claramente especifica, esto es un párrafo. En un archivo externo HTML, bueno, ya terminando lo de dentro del propio documento HTML, procederemos a cómo se ve en un archivo externo. Dice HTML por medio de la etiqueta. En un mismo documento HTML podemos enlazar todos los archivos que sean necesarios, especificando cada uno de ellos dentro de su correspondiente etiqueta. En este caso, además del atributo type, deberá definirse el atributo CSR, indicando la URL correspondiente al archivo externo de JavaScript a enlazar. Aquí viene un ejemplo de código en documento aparte, que este sería el HTML. Aquí viene casi lo mismo que en el anterior. El HTML, abre, cierra el head. Viene un body, que es un párrafo, el título, el tipo con el que se va a trabajar, que es text, diagonal, JavaScript, el CRS, que va a ser mensaje, y el archivo del mensaje, que va a ser una alerta. Este es un mensaje de prueba. Con él estamos separando JavaScript de HTML. La primera ventaja es que tenemos un código mucho más claro y fácil de reutilizar para futuras páginas. Si en algún momento tenemos necesidad de modificarlo, es más sencillo frente a las otras formas, ya que requiere solo que vayamos a hacer dicha modificación en el archivo JavaScript e inmediatamente se refleja en todas las páginas que lo enlacen. Guarde este archivo con el nombre que desee, pero no olvide ponerle la extensión .html. Llamarle ejemplo1.htm. A continuación, pruebe a cargarlo a su navegador. El resultado será una pequeña ventana con el mensaje. Esto es un mensaje de prueba, mientras que en la página normal aparecerá el mensaje de texto. De aquí vamos a explicar un ejemplo de código integrado en el propio HTML. En este caso hay una diferencia con los anteriores. Para que el mensaje aparezca deberá hacer clic sobre la página. Como decíamos anteriormente, es el menos aconsejable, pues dificulta el mantenimiento del programa. De hecho, existe un paradigma en el uso de JavaScript, denominado JavaScript no obstructivo, que aboga por que no se utilice en absoluto. Este patrón pretende hacer una clara separación entre lo que es la estructura del documento HTML, del comportamiento programático, JavaScript en este caso, el diseño CSS y distinguiendo entre las diversas capas. JavaScript supone ensuciar, por así decir, el código excesivamente. En la medida de lo posible debemos evitar su uso. Viene un ejemplo de HTML, el título, y esto que aparece aquí es porque necesitamos presionar para que nos mande un mensaje, la alerta, que esto es un mensaje de prueba y esto es un texto. Si nosotros no damos clic a la página, no mostrará nada.
Por eso es más complicado porque puede haber dificultades de que por no dar clic se cierre la página o diversas cosas. El siguiente subtema es etiqueta no script. Como comentamos en el primer párrafo, JavaScript es un lenguaje de script. Este tipo de lenguajes son lenguajes interpretados. Esta interpretación se hace al contrario que otros lenguajes como PHP, que se realiza por parte del servidor en el propio navegador del usuario. Algunos usuarios pueden haber decidido bloquear el uso de JavaScript al entender que de esta manera navegan de forma más segura. También algunos navegadores pueden incluso no disponer de soporte de JavaScript o ser demasiado antiguos para interpretarlo. Si nuestras páginas requieren JavaScript para su correcto funcionamiento, es aconsejable incluir un mensaje que avise al usuario indicándole esta incidencia por si llegara a producirse. JavaScript para disfrutar de todos los servicios de nuestra página al 100%. Viene un ejemplo de la etiqueta no script, que es bienvenido a mi página, visitante. Y aquí viene, requiere para su funcionamiento el uso de JavaScript. Si lo has deshabilitado intencionalmente, por favor, vuelve a habilitarlo o a activarlo. Esto quiere decir que para utilizar la etiqueta no script necesitamos de JavaScript, porque si no la tenemos, el programa no va a funcionar. Bueno, la página no va a funcionar y puede crear diversas dificultades. El siguiente subtema es posibilidades y limitaciones. Muy probablemente sean millones las páginas de Internet que en menor o mayor medida utilicen hoy día JavaScript. La mayoría de las páginas que conocemos ya cuentan con JavaScript y todos sus códigos son hechos ahí. Desde su aparición, obtuvo enseguida una gran acogida y fue usado de forma masiva. Más tarde, sufrió un desplazamiento con la aparición de Flash, ya que este permite realizar algunas acciones imposibles con JavaScript. Pero con las aplicaciones Ajax en JavaScript volvió a recobrar de nuevo su popularidad. JavaScript tiene ventajas y desventajas, ya que muchas aplicaciones, se podría decir, compiten contra JavaScript para que dejen de utilizarlo y así. Pero muchas páginas del internet lo utilizan porque es una buena manera de hacer los códigos. A muchos se les facilita, como se había dicho al inicio, da una mejor presentación y muchas cosas más. El siguiente subtema es JavaScript en los distintos entornos. Los navegadores actuales disponen de soporte para JavaScript. En el caso del IE utiliza GScript y el resto JavaScript. Aunque en su origen se creara para ser utilizado en el entorno web, su popularidad ha llegado a ser tal que su uso se ha extendido en otros entornos más allá de la red y no relacionados necesariamente con programación web. Muchos programas permiten incluir código en JavaScript. Hoy en día quiere decir que no precisamente lo utilizan para crear una página web, sino para muchas cosas más. Como lo dice aquí, muchos programas permiten incluir un código en JavaScript. Estamos hablando de un programa. Un programa no es lo mismo que una página.
tienen diferente, ¿cómo se podrá decir? Objetivo o algo similar. Vamos con el segundo tema, que es definiciones y conceptos básicos. Y vamos a ver de igual manera sus temas. Les voy a leer, les voy a explicar de los que sean necesarios y de los demás pues ya les voy a ir resumiendo más. ¿Qué es un script? A estas alturas ya podemos quizás intuir muchas cosas sobre lo que son los scripts. Como vieron en los subtemas anteriores, pues ya en unos que otros párrafos venía script o algo similar a lo que era su significado. En el caso que nos ocupa de la programación web, podemos distinguir dos tipos: aquellos que se interpretan del lado del servidor y aquellos que son del lado del cliente. Como es JavaScript, para identificar este tipo, los scripts se preceden de la etiqueta. Hay dos tipos de script, que son los que maneja el programador para que tenga una mejor visualización el cliente. El cliente no va a poder ver lo que el servidor ve. Sin embargo, los scripts no son exclusivos de los lenguajes para web, ni siquiera son especialmente novedosos, ya que en el entorno DOS existían los denominados archivos por lotless o BAT. Windows reconoce, además de JavaScript, otros lenguajes de script. Esto quiere decir que script no es tan reconocido, que utilizan otro tipo de archivos, pero que de igual manera funciona. El que utilices, sí, simplemente tiene unas ventajas y desventajas de otros archivos. El siguiente subtema son las sentencias. Las sentencias se refieren a las órdenes que un lenguaje es capaz de entender y llevarlo a cabo. Cada sentencia tiene una sintaxis específica, la forma en que debemos escribirla, si debe añadirse argumentos. Deducimos fácilmente que en realidad un script es una sucesión de sentencias colocadas en un orden lógico, de forma que al ser ejecutadas lleven a cabo la acción específica. Esto quiere decir que vamos a ingresar una sentencia o bien en realidad un script que va a llevar desde un orden. Por ejemplo, puede ser una numeración 1, 2, 3, 4, 5, o que se muestren en el abecedario o cualquier cosa, pero que sea en un orden y para que la página lo lleve de una manera correcta. El siguiente subtema son las palabras reservadas. Son palabras muy especiales en cualquier lenguaje. Su significado está previamente establecido y la posición que ocupa dentro de una sentencia se determina por la sintaxis de dicha sentencia. Aquí se muestra una tabla de las palabras reservadas. Aquí está. Debemos tener en cuenta que no podemos usar una palabra reservada para nombrar a una variable o a una constante, ya que esto provocaría un error. No podemos ponerle a una variable boolean, porque esto confundiría el programa y te marcaría un error que si tú no te das cuenta, pues no vas a poder solucionar tu error. Por eso especifica que son palabras reservadas. Y no se pueden utilizar para cualquier cosa.
El siguiente subtema es documentando nuestros programas. Esto sencillamente consiste en hacer algunos comentarios explicando lo que hacemos en un algoritmo, qué guardamos en una variable o en qué consiste una operación a la que la sometemos. Esto es como ir explicando en qué va a consistir nuestro programa o nuestra página, en este caso, desde el inicio hasta el final, lo que significa cada cosa que ponemos, para qué sirve, para que un usuario pueda observar ese documento o nosotros mismos recordar para qué sirve cada cosa. Supongamos que escribimos un programa y transcurriendo un tiempo surge la necesidad de hacer alguna modificación. Si en su momento no tomamos la precaución de documentarlo, puede ser que no recordemos estas cuestiones y solo hacer una pequeña corrección o añadir un detalle nos lleve el mismo tiempo o casi que en su momento desarrollar. Esto quiere decir que, por ejemplo, si no lo vamos documentando y es una página que le damos a un cliente y después nos dice que tiene un error y no lo tenemos documentado, lo vamos a tener que volver a hacer o vamos a tardar demasiado tiempo en arreglar ese error. Por eso es importante irlo documentando. Cada cosa que hagas, lo más mínimo, pues se tienen que ir documentando. En el caso de JavaScript tenemos la posibilidad de hacer dos tipos de comentarios. De una sola línea irán predecidos por dos palabras, como en la siguiente manera. Se muestra aquí un ejemplo de varias líneas. El texto correspondiente al comentario lo pondremos entre los símbolos diagonal asterisco, lo que vamos a ingresar asterisco diagonal. Al ocupar varias líneas son útiles en el caso en que queramos hacer comentarios más extensos. En ambos casos, JavaScript entiende que no se trata de una orden o sentencia a ejecutar, sino simplemente de un comentario que se deberá guardar. Esto quiere decir que, por ejemplo, que si nosotros ponemos algo en la página al crearla que no recordamos, podemos hacer un pequeño comentario de una sola línea que irán precedidas por dos barras, como se muestra aquí, o si bien requiere de un significado más largo, pues va a ir diagonal asterisco, asterisco diagonal. Si no lo ponemos entre esos símbolos que nos indican, pues no se va a guardar el comentario y de nada va a servir ir documentando si no lo hacen de una buena manera. El siguiente subtema es la sintaxis de JavaScript. Con sintaxis nos estamos refiriendo a cómo deberán ser escritas las distintas instrucciones para que un lenguaje sea capaz de interpretarlas. Muchas veces no escribimos de una buena manera las palabras y pensamos que como las pronunciamos se escriben y no en todos los casos puede ser así. Si nosotros llegamos a escribirlas de una mala manera, el programa no va a funcionar aunque ya esté bien hecho y solo por no escribir eso bien no va a correr. La sintaxis de JavaScript es bastante similar a la de Java, ya que tienen orígenes comunes. También se parece en algo. A diferencia de otros lenguajes, JavaScript admite que al final de cada línea se omita el punto y coma. O sea, en JavaScript se va a omitir el punto y coma, como si ustedes conocen el lenguaje de Java, pues saben que al final de cada línea se tiene que poner un punto y coma para que el programa corra. Pero en JavaScript pues se tiene que omitir el punto y coma.
No es habitual. En otros lenguajes es impredecible acabar cada instrucción con punto y coma. Es recomendable habituarnos a poner el punto y coma al final de la instrucción, a pesar de no ser necesario, ya que siempre será un buen hábito de cara a aprender nuevos lenguajes. Los bloques de instrucciones que van dentro de las estructuras del programa van encerradas entre llaves. Aquí en donde dice que los bloques de instrucciones que van dentro de las estructuras de programación van encerradas en llaves. Quiere decir que si nosotros no damos como que una ejecución seguida entre las llaves, no se va a realizar. Que si no le damos una instrucción de falso o algo así, tampoco se va a realizar si no lo ponemos entre llaves. Debemos respetar las mayúsculas y minúsculas, ya que JavaScript distingue entre ambas. Si a una variable le damos un nombre en minúsculas y nos equivocamos al utilizarlas, luego tendremos un error. Si nosotros ponemos, por ejemplo, al inicio con puras mayúsculas y más adelante la mandamos a llamar en puras minúsculas, obviamente va a marcar error porque no lo estamos escribiendo de una buena manera. Por eso es bueno poner, por ejemplo, la principal con mayúscula y las demás con minúsculas para que se nos facilite más y no se nos olvide. El siguiente subtema es nuestro primer script. De igual manera son como pasos y ejemplos de lo que se va a hacer en un script. Así que les voy a explicar. Recuerde guardarlo con el nombre que desee, pero siempre con la extensión .htm. Se los vuelvo a repetir, si no lo guardamos con esa extensión o lo ponemos mal, no va a correr nuestra página. Para ver el resultado, carga la localización y nombre del archivo en la barra de direcciones del navegador. Esto quiere decir en el navegador que tú siempre utilices o en uno nuevo. Si no la recuerdas, puedes poner C, o unidad en el que lo guardó, en lugar de la dirección, y buscar entre las carpetas que le aparezcan aquella en la cual lo almacenó. Aquí se va a mostrar un ejemplo que muestra un mensaje por pantalla. Si bien se inicia con HTML, con Head, con un título, que va a ser nuestro primer script en JavaScript. Un script de tipo que es text JavaScript. Una alerta que dice hola mundo. El alert es como un símbolo que se muestra aquí. Ese significa alert. Y aquí nos dice, esta página nos sirve para probar nuestro primer script. Es algo que no se va a ver en el navegador, pero que nosotros vamos a saber. Aquí dice, hemos colocado el script al comienzo y con las etiquetas script correspondiente. Hemos utilizado un alert para mostrar una pequeña ventana de aviso. Alert, en realidad, lo veremos en su momento. Es un método perteneciente al objeto window, que se encarga de mostrar mensajes en pantalla. Por ejemplo, cuando no ingresas bien una contraseña en la computadora, en alguna red social, te manda un mensaje de contraseña incorrecta. Eso es más o menos un alert. Lo que queremos mostrar en pantalla debemos escribirlo entre comillas. Es lo que llamamos un literal. Los literales siempre se muestran tal y como lo escribimos. Aquí se muestra
entre comillas. Si nosotros abrimos la comilla y escribimos el mensaje y se nos olvida cerrarlo, no va a mostrar nada. Por eso siempre se tiene que poner entre comillas todo lo que escribimos, y que sea de una buena manera. Vamos con el último tema, que es elementos de programación básica. Su primer subtema son las variables. En programación entendemos por variable que es un espacio que se encarga de reservar en memoria y que será utilizado para guardar un dato. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros asignamos un nombre a una variable que va a ser donde va a guardar el dato, que se va a poder utilizar más adelante en el código que estemos escribiendo. El valor de este dato puede variar a lo largo de la ejecución de nuestro programa. Puede ser que necesitemos realizar con él distintas operaciones, consultarlo, etc. En contraposición, un valor que no cambia a lo largo de la ejecución de un programa lo llamaremos constante. En JavaScript no hay una manera especial de declarar respecto a las variables, e igualmente se reserva espacio para ellas. Una variable es un espacio reservado para guardar un valor y a este espacio le asignamos un nombre. La cosa se complica si tenemos en cuenta que es frecuente que en un mismo programa utilicemos cientos de variables. Nosotros mismos podemos elegir qué nombre dan a nuestras variables. El nombre de una variable se puede llamar también un identificador, porque cada dato va a ser identificado de diferente manera. En cuanto a restricciones al nombre que elijamos, debemos tener en cuenta que JavaScript impone las siguientes reglas. Puede contener tanto letras como números, es decir, caracteres alfanuméricos. Permite poner el tamaño de nombre que nosotros queramos, con letras, números, mayúsculas, minúsculas. El primer carácter deberá ser una letra o un guión abajo, porque si nosotros llegamos a ingresar un número, no nos lo va a validar. No se admiten espacios en blanco ni otros símbolos como pueden ser un signo de precio, un %, un más, una diagonal, un guión, 2 puntos, etc. Sí se admite el guión bajo, pero no un guión. Aquí viene una imagen de los nombres, algunos ejemplos que le podemos poner. Como les digo, pueden ser minúsculas, mayúsculas, letras con números, un guión bajo, puras letras. O sea, por ejemplo, nosotros podemos poner en edad la pura E, de la E ya puros números. Y viene una de nombres no válidos de variables. Por ejemplo, el 76, un espacio y cliente. En primera no se permite el espacio y que tiene que iniciar con una letra al inicio. No se permiten símbolos. Las variables son uno de los pilares básicos y fundamentales para la programación. De ahí que queramos destacar la importancia de su comprensión. Es prácticamente impensable un programa que haga algo y no utilice al menos una variable. En todos los códigos debe existir al menos una variable como nombre, resultado, un número definido o más cosas. Pero siempre se va a hacer utilizada una variable al menos. El siguiente subtema, los tipos de datos. Con ello nos queremos referir a los distintos tipos de valores
que por lo general asignaremos tanto a variables como a constantes. Lo habitual cuando programamos en mayor parte de lenguajes y usamos variables es que como paso previo a la utilización de cada una de ellas, las declararemos. Declarar una variable consiste en informar al programa que vamos a necesitar ese espacio en memoria, cómo lo vamos a llamar y qué tipo de datos guardaremos en él. En JavaScript, esto no es estrictamente necesario. Podemos utilizar una variable sin que exista una declaración previa de esta. Recordemos que cuando hablamos de las diferencias entre Java y JavaScript, comentamos en su momento que el primero es fuertemente tipado y exige que previa a su utilización las variables sean declaradas. Si además definimos un tipo, facilitará detectar errores como por ejemplo lo que pretendemos realizar, como alguna operación. Por ejemplo, si nosotros ponemos en una variable entero y utilizamos decimales, no nos lo va a permitir porque no lo estamos declarando de una buena manera. Automáticamente en el programa, al comenzar a declarar una variable, va a tener como que una memoria de que se va a utilizar en todo el programa, aunque de que se va a utilizar en ciertas partes para que pueda ser más fácil y no tener ningún error. Con esta instrucción estamos pidiendo que se nos reserve un espacio en memoria que se llamará nombre socio. Se pueden declarar varias variables en una sola línea, separando cada una de ellas por medio de comas. Aquí se muestra una variable. Var es puras letras, no admite números. Aquí está, que se llama nombre socio. También podemos pedir que nos reserve el espacio y a la vez se le asigne un valor inicial. También no solo podemos poner la declaración de una variable, como se dice, se pueden poner varias en la misma línea, pero que sean separados mediante comas. En esta última foto se asigna un valor inicial, como ya lo había dicho, que en este caso es 4. En este último caso, pues los números es reconocido como número artículos, comenzará valiendo inicialmente 4 y se sobretiende que al ser 4 un número, la variable será numérica. Este será su valor inicial cada vez que el programa pase por este punto en que se declara. Luego, su contenido puede transformarse y pasar a tener valores diferentes. Por eso es una variable. O sea, aquí en el último ejemplo que les di, la variable va a iniciar en 4, pero conforme vaya corriendo el programa, va a avanzar su valor o va a disminuir el valor. No, disminuir no, porque el valor inicial pues es 4. Perdón. Los tipos de valores que podemos guardar en ellas son variables de tipo numérico, que pueden almacenar números tanto enteros, que se utiliza integer, como decimales, que es float, y en los decimales se separan con punto en lugar de coma. Aquí viene un ejemplo. Esto es números enteros, que está declarada como número vecinos igual a 20, punto y coma. Es un ejemplo de un número entero. Y el de decimales, precio-coste, 16.04. Si nosotros lo declaramos, le ponemos 16,04, no va a agarrar.
Por eso estamos especificando que es con un punto. El siguiente tipo es variables de tipo texto. Guarda todo tipo de caracteres que serán tratados como texto. Pueden ser palabras, frases, pueden incluir números, pero entonces carecerán de un valor numérico y no se podrá realizar con ellos operaciones aritméticas. Si, por ejemplo, ponemos suma 4 o 5, no se va a poder realizar una operación con esta. O son puras letras, o son letras y números para otro tipo de cosa que utilicemos en el programa. También se pueden incluir todo tipo de símbolos para distinguirlos. Su contenido irá encerrado entre comillas. Estas pueden ser tanto sencillas como dobles. Se les llama cadena de caracteres en el caso de que se incluya más de uno. Cada cosa que pongamos tiene que ir entre comillas porque si no, no lo va a reconocer como una variable. Aquí se muestra que puede ser pues puras letras, una frase con puntos suspensivos, una dirección, por ejemplo, que es calle principal, número 34. Para eso es que pues se pueden utilizar en diferentes casos que contenga letras y números. Es muy sencillo de distinguir ese tipo de variables, ya que especificamos bien que es tipo numérico para puros números y pues ya se viene definido en el tipo de texto, que puede ser una palabra, muchas palabras y palabras con números. En algunas ocasiones nuestras cadenas de texto deben incluir ciertos caracteres que pueden ser problemáticos. Por ejemplo, la variable aviso alumno será los alumnos cuyo apellido comienza por entre comillas J se examinarán mañana. Esto puede dar lugar a que nos marque un error, como que el texto finaliza de entre comillas por, que se sitúa la segunda comilla, la J. Aquí ya pues está declarando la variable, que es los alumnos cuyo apellido comienzan por J se examinan mañana. Iniciamos aquí con una comilla simple y en la J entre dos comilla doble. Para evitar posibles errores, lo más aconsejable es usar los llamados caracteres de escape. No solo son las comillas, podemos encontrar problemas. O sea, por ejemplo, si no se cierra, no solo con las comillas podemos encontrar problemas, podemos encontrar con otras cosas que no cerramos de alguna manera. Aquí viene un carácter que es diagonal a la inversa, n. T, tabulador, nueva línea, comilla simple, comilla doble, barra invertida, un número del carácter p.e. diagonal que muestra el símbolo de Kubrick. O sea, son diversas listas con las que podemos llegar a tener errores al realizar nuestro programa. Aquí ya se muestra un ejemplo utilizando los caracteres de escape, que es el mismo ejemplo anterior, solo que ya contiene las diagonales. Eso hace que distinga un poco, como que defina bien lo que estamos especificando en lo que queremos dar como mensaje. Existe un tipo booleano o tipológico. Solo se admiten dos valores, verdadero o falso, que corresponden respectivamente a true o false. Aquí es como, por ejemplo, podría ser
estudias, verdadero, falso. O en un examen pues se utilizan más esas, que false es la factura no está pagada. True, cierto, que corresponde. O sea, es como para indicar entre dos opciones solamente, como lo es, verdadero o falso. Esos son pues los tipos de variables. Son verdaderamente fáciles de realizar porque pues se explican bien cómo se utiliza, para qué sirve, en qué casos se puede utilizar, los posibles errores, todo eso. El siguiente subtema es el alcance de las variables. El alcance o ámbito de una variable entendemos los lugares en los que dicha variable estará disponible, es decir, en los que será visible y su valor será accesible. Son dos tipos: globales, cuando una variable no declara en una página será legible para toda esta página, pero no para otras. Locales, son variables declaradas en ámbitos más pequeños, como por ejemplo una función. El contenido o valor de esta variable solo es accesible dentro de este pequeño entorno del cual fue declarada. El global es que, por ejemplo, se coloca al principio de la programa y se va a poder utilizar para todo el programa que estemos haciendo en ese momento, pero no pues que queramos hacer los dos programas y solo en uno esté declarado. Solo se puede utilizar para uno hasta el inicio. Islas locales pues son específicamente que los ingresamos en un lugar que obviamente sea permitido y solo se va a poder utilizar en ese pequeño código que vamos a dar y ya en lo que continúa no. Cuando veamos las funciones creadas por el programador, veremos cómo influye el lugar y el modo en que se declara una variable, en cómo se considera si es local o global. Más adelante les voy a enseñar pues el ejemplo. El siguiente subtema son los arrays, llamados con frecuencia también vectores, matrices o arreglos. Los arreglos son un tipo especial de datos que podríamos describir como una colección de variables. Estas variables pueden ser de cualquier de los tipos vistos anteriormente e incluso entremezclados entre sí. Supongamos que queremos guardar en variables las asignaturas que imparten en un centro. Eso quiere decir que va como que mostrar en un orden nuestras materias, pero se va a guardar en un mismo. Como aquí se muestra asignatura 1, matemáticas, 2, literatura, 3, música, 4, física, 5, química. Este tipo de datos cuenta con varias sentencias y operadores especiales. Tienen un objeto específico llamado. En este caso se trataría de un array. Los datos que guardamos en él son los mismos, pero la forma es mucho más cómoda para hacer referencia a su contenido. Utilizaremos un índice que indicará la posición del elemento al que queremos acceder, teniendo en cuenta que el primer elemento tiene el número 0. Por ejemplo, vamos a comenzar. Asignaturas va a tener siempre valor de 0. Todos los array van a ingresar desde 0. Asignaturas 1 será literatura. Y ya aquí se muestra pues como que más sencillo porque se ingresa de una manera más fácil y no es necesario ir escribiendo. Simplemente ya le estamos dando el valor automático de que asignaturas será matemática. Y va a empezar aquí. Matemáticas 0. Literatura 1. Música 2.
física 3 y química 4. Es una manera más fácil de utilizarlo porque no nos hacemos bolas de lo que estamos poniendo y de cuál va primero, y es más seguro hacerlo así. El siguiente tema es input y prompt. Input. Si usted conoce HTML, sabrá que es la forma que contiene en los formularios de pedirle al usuario que introduzca un valor al que se le puede asignar un nombre con name. Cuando veamos el objeto formulado, lo veremos en una mejor manera. Prompt. Lo utilizaremos en los siguientes ejercicios, cuando necesitamos pedir un valor al usuario. Por eso consideramos impredecible comentarlo ahora. Es muy sencillo de usar y similar a alert, que ya lo explicamos anteriormente. Aquí viene prompt, entre paréntesis, texto, coma, valor por defecto, se cierra paréntesis y punto y coma. Donde texto es lo que quiera que parezca en él, o sea, lo que nosotros vamos a ingresar que le va a pedir al usuario. Y valor por defecto es el valor que va a aparecer para que el usuario no lo pueda modificar. Y ya le van a aparecer los botones para aceptar o cancelar. O sea, el valor por defecto es algo que el usuario no va a poder modificar aunque quiera, y el texto es para ingresar lo que se le está pidiendo. Aquí viene un ejemplo que viene en un lenguaje de JavaScript. En prompt es un saludo y viene entre comillas hola, que es lo que más o menos va a poder modificar el usuario, y ya le va a poder dar a aceptar o cancelar. Lo que el usuario teclee en la entrada quedará guardado en la variable que ingresamos como nombre. Y aquí se muestra tu nombre igual a prompt, un saludo. Y le va a poner la pregunta de cómo te llamas. Y aquí pues va a ingresar su nombre, se va a guardar y va a mostrar un mensaje como de hola, el nombre, encantado de conocerte. Nosotros podemos cambiar eso por cualquier otra cosa, siempre y cuando se le dé una instrucción de lo que tiene que colocar el usuario ahí. Y ya le va a poder dar a aceptar. Es una manera muy sencilla de guiar al usuario en algunas cosas, o de dar una buena presentación a algún programa y así. El siguiente y último subtema es operadores, asignación, incremento, decremento, lógicos, aritméticos. Normalmente cuando declaramos una variable, lo hacemos para más tarde acceder a su contenido y realizar algún tipo de cálculo con esta variable. Los operadores nos permiten unir identificadores y literales formando expresiones que son evaluadas. JavaScript dispone de muchos operadores. Vamos a hacer una clasificación de lo más importante. Y vamos a comenzar. Aritméticos, suma, resta, multiplicación, división, resto de una división entera. Aquí viene la descripción, el símbolo que se utiliza, un ejemplo y el resultado que nos va a dar al ingresar esto. Realmente son muy sencillos y habituales en los lenguajes de programación y en operaciones de la vida cotidiana. El incremento o decremento es como se podría decir la ley de los signos o algo similar. Viene su símbolo, igual un ejemplo y un resultado. Suele ser más frecuente su uso en contadores que deban incrementarse o decrementarse en una unidad.
el preincremento, la variable b recoge el valor una vez que se ha incrementado. A es igual a 1, b es igual a más a. Al igual que antes, la variable a vale 1. La variable b, sin embargo, vale también 1. La razón es el incremento que se le asignó, es decir, a b se le asigna primero el valor de a y posteriormente el valor se incrementa en una unidad. De igual forma funciona el operador de decremento según lo coloquemos antes o después del valor. Asignación. Además del que habitualmente tienen todos los lenguajes de asignación, es decir, el igual, a igual a 7, por ejemplo, JavaScript permite combinarlo con otros operadores aritméticos de las siguientes formas. Se muestra el operador y el significado, que es a más igual a b, y su significado es a igual a más b. Se le está como que asignando un valor y ya está mostrando lo que significa cada uno. Lo muestra más o menos en un orden, se podría decir, y es más sencillo de utilizar. Es más o menos como este de preincremento, que aquí vale a igual a 1 y b ya se incrementa más a. Sigue valiendo 1, pero pues ya se incrementa, o también se puede hacer con el decremento. Los relacionales o de comparación es, como lo dice, una comparación. Viene igualdad estricta, desigualdad, desigualdad estricta, menor que, menor o igual a que, mayor o igual a que. Y pues el resultado puede ser cierto, falso, cierto. Son como que comparaciones entre, la mayoría de las veces son números. Los operadores de igualdad y desigualdad estrictas hacen una comparación de tipos. Porque ahí está como que pues ingresando lo que se tiene que comparar y para ver si es una manera correcta de hacerlo. Lógicos o booleanos. Aquí viene descripción, no y o. Para, por ejemplo, poner rosa, no se va a poner y, se va a poner el símbolo que se muestra aquí, azul. Y por ejemplo aquí viene 5 es mayor que 2 y 5 es menor que 5. O se utilizan dos palitos. No se utiliza el signo de admiración cerrado. Son unas maneras más fáciles de que un programador se guíe. En el caso del operador, y vemos que se tienen que cumplir las dos condiciones que unimos para que el resultado sea cierto. En el del operador se puede cumplir las dos para que sean ciertos, o sea, se tiene que poner de una buena manera para que nos muestre el resultado correcto. Existen otros operadores, el menos unario, que vuelve negativo un valor, por ejemplo, menos 4 más 5 dará como resultado menos 9. Esto se utiliza más en operaciones. El segundo es
concatenación de cadenas. Se realiza con el símbolo de la suma. Por ejemplo, la casa más verde dará como resultado una cadena de la concatenación en ambas, es decir, la casa verde. Se utilizan palabras o frases para unirlas, como se muestra aquí, la casa, entre comillas, más, se abren comillas y se pone lo siguiente que queramos que aparezca, que complete el texto como aparece la casa verde. Un operador condicional asigna un valor u otro en función de que se cumpla o no una condición. Por ejemplo, A es igual a 3 mayor que 2 y se muestra pues lo que ya habíamos visto anteriormente de todos los tipos. Le asigna a la variable a el valor 1, dado que se cumple la condición de que 3 es mayor que 2. O sea, esto tiene que asignar un valor para que nos pueda dar un resultado o indique que es el resultado que tiene que dar. Realmente son muy fáciles de utilizar porque se explican de buena manera. Vienen imágenes de las cuales nos podemos apoyar con ejemplos y son muy sencillos de utilizar en nuestros programas. Todo esto es lo que facilita el usar JavaScript. Es como lo principal que vamos a ver. Son todos los temas que les voy a enseñar por el día de hoy. Espero les haya servido mucho y gracias.